agradecía entonces por esta presentación y sobre todo por la amable invitación y el espacio aquí de parte de la asociación para poder exponer en esta estupenda jornada. Yo voy a situar un poco más en el sentido peninsular, en los pronunciamientos que van a empezar a cundir a partir de 1814, cuando pues Fernando VII vuelve a España y restablece el régimen absolutista, y cómo esto en la última parte de la exposición va a repercutir en el espacio concreto de mis estudios, que es México. No lo voy a enlazar un poco con la exposición de Gonzague, si sigue por ahí él, solo quisiera hacer una mención rápida de un pequeño dato, que es el hecho de que al comenzar la revolución de 1810 con el cura Hidalgo al frente, se decía, o los que recogieron el episodio, constantemente hacen referencias a que precisamente Dalmíbar, al que él mencionaba, era un enviado napoleónico que se había entrevistado con Miguel Hidalgo y que lo había convencido de llevar a cabo la revolución. Entonces, el fantasma napoleónico va a estar muy presente no solamente en la etapa previa, en estos 2 años cruciales de 8-10, sino en la propia guerra ya civil que va a empezar en 1810, ¿no? Y finalmente, pues con Iturbide es clarísimo que digamos, el manto napoleónico va a tratar de ponérselo Iturbide en su proclamación, en su coronación como emperador. Bien, paso a esto. 1814 va a ser fundamental, es evidente, ustedes lo saben, no solamente en el ámbito hispano, sino en el europeo, ¿no? Se van a comenzar las reconfiguraciones de esta nueva década, principalmente pues por la llegada de Fernando VII a España, y no solamente porque vuelve finalmente el deseado, ¿no? Sino que por un lado va a entrar en funciones y como no hay mejor gobernante que el que no gobierna, por supuesto que Fernando VII era claramente deseado. Sin embargo, en el momento mismo en el que está aún no llegando a Madrid, sino todavía en Valencia, pues esto se va a empezar a desperdigar y va a comenzar a ser el indeseado y el detestado, ¿no? Y por otro lado, también es fundamental para las revoluciones americanas, porque se va a quitar lo que un investigador mexicano llamado Marco Landavaso llamó la máscara de Fernando VII, ¿no? Todas las rebeliones, todos los movimientos americanos, o la mayoría de ellos, los mexicanos concretamente, van a tener esta máscara en la cual uno de los argumentos para insurreccionarse va a ser Fernando VII, la defensa del rey ausente, y ahora al regresar y sobre todo al revertir el régimen liberal, va a comenzar a desestabilizar este sentido. Uno de los ideólogos fundamentales para entender el proceso mexicano, que es Servando Teresa de Mier, amigo de Blanco White, que estuvo permanentemente en Londres, va a preguntar en algún periódico que publica que quiénes son los verdaderos defensores de los derechos de Fernando VII y quiénes son los que están en rebelión. Nosotros, que estuvimos en contra de ese gobierno liberal al que ahora el rey Fernando VII está soterrando, o ellos que estuvieron obedeciendo a José I al régimen napoleónico. Entonces, esto va a ser fundamental el año de 14. Pero para los efectos prácticos de lo que yo les expongo, el regreso del absolutismo va a ser lo fundamental. ¿Por qué? Porque evidentemente al sector, no al conjunto de la monarquía, pero sí al sector que estaba convencido del liberalismo y del gaditanismo, ahora los va a tirar por tierra y va a regresar como si no hubiera pasado nada a 1808, a su régimen absolutista, por un lado. Por el otro, también a muchos de los que estuvieron en defensa permanente desde el 2 de mayo hasta 1814, a muchos guerrilleros los va a desplazar, como es el caso particularmente del primero que les voy a hablar muy brevemente. Van a comenzar, gracias a Fernando VII, gracias a este inicio de su política absolutista, van a fundir los movimientos mayoritariamente militares, porque
gente como Francisco Espós y Javier Mina, que habían estado en resistencia desde Navarra, desde Pamplona, desde diferentes sectores que se estuvieron moviendo, incluso Bayona, por ejemplo, concretamente. Ahora lo que van a hacer Fernando VII es desarmar a esas guerrillas y con ello, pues evidentemente, tratar de contener a estos posibles revolucionarios o rebeldes en contra del absolutismo. El movimiento de Francisco Espós y Javier Mina va a comenzar precisamente en Pamplona en 1814, pero a falta de que la propia ciudad se una a su rebelión, va a acabar fracasando. Otro caso es el de Porlier, que desde La Coruña va a comenzar un movimiento en el cual va a pretender regresar al régimen liberal y sobre todo poner, digamos, un alto a esta nueva política fernandina. Se unen solamente pocas poblaciones, el Ferrol y alguna otra, pero el movimiento de contrarrevolución va a ser aplastante y acabará muriendo. Luego, dos movimientos, ¿no? Grupales, digamos, la conspiración del Triángulo y la Gran Conjura Masónica, una en 16 y otra en 17, serán los únicos movimientos que tendrán cierto arraigo, sobre todo la del Triángulo, cierto arraigo en la capital, Madrid, pero que en la medida de la poca obtención de respaldo popular van a acabar fracasando. La Gran Conjura Masónica, que sigue siendo, hasta donde he podido investigar, pues un punto que está todavía en debate, ¿no? Artola le quita demasiada importancia en realidad y dice que son sectores que más que masónicos utilizaban estas reuniones para hacer política, como después la masonería va a acabar siendo todavía más politizada, ¿no? Pero que en este momento todavía no lo está. El movimiento en Barcelona, en el cual Luis Lacy y Lorenzo Milán van a insurreccionarse también en contra de Fernando VII. Prácticamente todos estos movimientos van a ser antifernandinos. Después, en la siguiente diapositiva, explicaré más o menos ciertos parámetros que creo yo dignos de considerar, y nuevamente serán vencidos porque la mayoría de ellos son dirigidos por militares que creen tener comprometido a un sector del ejército, pero que finalmente va a acabar no desertando, pero sí descartando la posibilidad de sumarse a esta rebelión. Ya más tardíamente, en 1819, más cercano al año de 20, llegará el movimiento de Vidal en Valencia, el cual nuevamente también es apagado muy rápidamente. El propio Vidal ni siquiera va a dar tiempo a que muera ejecutado, sino que va a morir en prisión en un proceso sumario que no durará más de un mes, pero que acabará aplastando a esta rebelión. Y finalmente, como la antesala de el movimiento de Riego y de las Cabezas de San Juan, el 1 de enero de 1820, llegará la traición del Palmar, ¿no? Este movimiento en Cádiz, en el cual muchos de los que en el futuro serán apoyarán o serán el motor de la rebelión rieguista, van a ser delatados por O'Donnell, que es el que estaba comprometido, el conde de la Bisbal, con el movimiento pretendidamente, pero no lo estaba tanto porque él acaba denunciando la rebelión. En el futuro se acabará sumando nuevamente con prácticamente todos los militares. Es en esta reconfiguración de la que seguramente ya hablaron durante mi madrugada y en la primera parte de esta jornada, durante la mañana española, en la cual los militares van a comenzar a tener un papel más politizado gracias al mundo napoleónico, gracias al propio ejemplo napoleónico, pero sobre todo a lo que se acabará imponiendo en la propia metrópoli española. Estos militares cada vez están teniendo más participación política y sobre todo una ideología a defender. Esto no es nada nuevo, pero es el contexto inmediato en el cual estos Minas, estos Lacy, estos Porlier están actuando. Muy brevísimamente, son tres parámetros que quiero tomar en cuenta respecto a estos levantamientos. Uno, por un lado, los que sí fueron o sí podrían ser llamados o asumidos como pronunciamiento o como movimiento organizado, por tener miembros del ejército comprometidos, es decir, una tropa mínima para respaldar ese movimiento, y por otro, que hubiera un cuerpo dirigente bien constituido que ejecutara ese movimiento a su vez. Por este lado va a estar definitivamente
tanto el movimiento de La Coruña, en donde sí hay eh, digamos, se logran ciertos objetivos, que es tomar una población y que se sume otra, con Ferrol, el de Barcelona, en el cual sí va a haber un ejército comprometido en un primer momento que después acabará descartando el apoyo, y el de Valencia, que es un movimiento muy fugaz, pero que acabará teniendo un grupo, un sector pronunciado que acabará muriendo. El de Mina ciertamente va a tener una parte del regimiento de Espós y Mina. Sin embargo, al final van a acabar ellos mismos apresando a su comandante. Entonces, por eso lo pongo en los que no estaban tan organizados, porque al final de cuentas no respaldaron nada. Y el de Richard y los masones, el del Triángulo y los masones, acaban siendo pues igualmente descartados, porque hasta donde comprendo no están tampoco estudiados, que no se sabe bien a bien quiénes y cómo fueron los que se sumaron al movimiento, o se sumarían más bien. Por otro lado, contar con manifiestos públicos. Un poco más adelante mencionaré el punto de que un pronunciamiento en la medida de serlo, a pesar de que, como puse en la diapositiva anterior, se les llama protopronunciamientos, estos de 1814-19, se tiene que contar con un bando o un manifiesto en el cual se publiquen las ideas que están tratando de defender los pronunciados, y que se invite a sumarse a ese proyecto de cambio, ¿no? Entonces, prácticamente se concentra en dos, que son La Coruña, el cual evidentemente tenía un proyecto con Porlier. El de Barcelona, de cierta medida, se ha atribuido ciertos documentos a sus instigadores, pero los demás no van a tener, al menos que nosotros conozcamos, un bando, un pliego en el cual manifestaran los elementos que estaban queriendo defender, o que estaban buscando imponer estos militares. Entonces quedarían un poco al margen. Y finalmente es la finalidad que estaban buscando. Mencioné hace un momento que prácticamente todos eran antifernandistas. Todos lo eran, sí, ciertamente, pero con ciertas implicaciones. Por ejemplo, el movimiento valenciano de Vidal va a ser carlista, también se podría asumir. Bueno, no se podría, es carlista, porque no solamente quiere quitar a Fernando VII, sino que quiere regresar a Carlos IV la corona. Y prácticamente podemos hablar de que algunos eran constitucionalistas gaditanos, pero el caso de La Coruña me parece sensacional, porque allí no solamente proponen quitar a Fernando VII o quitar las prerrogativas que el absolutismo le permitía, sino regresar a un régimen liberal y constituir nuevamente a la monarquía, es decir, hacer una nueva constitución. De cierta forma le daba la razón a Fernando VII al haber abolido la constitución, y le dice: hagamos otra realmente adecuada a nuestras condiciones hoy día, 1815, para el caso de La Coruña. Es un panorama muy rápido, en el cual seguramente se alguna imprecisión por ir a velocidad, pero digamos que ese más o menos es el esquema en el cual vamos hablando. Bien. Y llegará finalmente pues el grito de las cabezas, ¿no? Por supuesto, aquí Riego va a ser el que, si bien Víctor Sánchez ha analizado y él mismo lo propone, que es un conspirador o un pronunciado de última hora, el cual no estaba sumado a la rebelión del Palmar inicialmente, sino que más bien por las prisiones de gente como Marco Agüero y otros en el Palmar se va a sumar a esta rebelión, acabará siendo la cabeza más visible, como bien lo sabemos, ¿no? Entonces, esto va a tener aquí pongo dos, pero una triple, una tercera condicionante, o un tercer elemento fundamental, que es un pronunciamiento victorioso finalmente. Todos los de 14 a 19 van a fracasar, ¿no? Por eso en parte se les llama proto-pronunciamiento, son los inicios, los antecedentes. El de las cabezas será finalmente el triunfador, y esto traerá esa consecuencia de el restablecimiento constitucional, con estos elementos que evidentemente son muy obvios, pero los quise anotar, ¿no? Los espacios de representación o representatividad
medianamente popular, que son las diputaciones y los ayuntamientos, la milicia nacional, que ahora sí se establecerá y que en América también llegará finalmente, y la libertad de imprenta, que permitirá la discusión de los elementos que hasta entonces se hablaban, pero de manera subrepticia, se hablaban a escondidas como conspiraciones, que son libertad, independencia, ¿no? Y constitución, por supuesto, temas tabús para América en el sexenio absolutista. Y el tercer elemento fundamental va a ser la máxima muestra del empoderamiento de los militares. En muchos sentidos, esto que comenzó con las tropas napoleónicas, esto que se asumió a partir del 2 de mayo, ahora finalmente quedará bien establecido. Los militares mandan o pueden mandar simple y sencillamente por medio de ese plan que les mencionaba, digamos, un pliego petitorio, para ponerlo en términos muy contemporáneos, en el cual decían: esto es lo que queremos cambiar, súmense políticamente, pero sobre todo súmense con las armas. Y este va a ser la mejor lección que le va a dar los militares post-napoleónicos españoles a sus congéneros, sus hermanos americanos, particularmente a los mexicanos, que es, insisto, el caso, y en mis últimos minutos los usaré para enlazar un poco con la realidad novohispana mexicana, ¿no? En primera instancia, hablar de que este inicio del trienio liberal acabará generando, por lo menos en el caso mexicano, pero bueno, con tantas publicaciones y estudios que han salido en los últimos 3 años, ahora ya podemos hablar de una geografía del trienio, ¿no? Unos trienios americanos también. En el caso mexicano creo que es fundamental entender el trienio mexicano. ¿Por qué? Porque también arranca con el restablecimiento constitucional en 1820 y va a ser una de las condicionantes durante los años de 1820 a 1823. La Constitución de Cádiz estará vigente en el virreinato de Nueva España y en el Imperio Mexicano. Seguirá siendo la ley máxima mientras se constituya el nuevo país. Eh, y hasta que termine el Imperio Mexicano en 1823 y se establezca ya formalmente en 24 y haya constitución, se dejará de lado la Constitución de Cádiz. Hay un trienio también mexicano o novohispano. Y el otro es que precisamente en este momento de 1820 a 23 van a cundir los pronunciamientos militares, los pronunciamientos armados, que van a tener una permanencia a lo largo de los siguientes 50 años, pero que en este momento va a ser muy notorio que comienzan a llevarse a cabo. Y en este sentido, pues está Agustín de Iturbide, que es el que importa el modelo rieguista por eficaz, por efectivo, por rápido, por muchas de las ideas, ahora ya no entraré en ellas, pero siguiendo algunos de los pasos que va a llevar Iturbide y relacionándolos con los que llevó a cabo Riego o el movimiento rieguista, se ve muy claramente que aquí lo pongo como vidas paralelas, porque además de todo, su ascenso y su caída va a ser muy similar. Les va a durar 3 años el crédito de la gran proeza que lograron, y después en 23 y el otro en 24 acabarán siendo ejecutados los dos. Digo, uno de manera más infame que el otro. Sabemos Riego cómo va a terminar, y Iturbide con un poquito más de coro lo van a ejecutar el paredón, pero los dos van a hacer unas trayectorias fugaces de mandos medios, si no es que bajos, dentro de los ejércitos reales, ¿no? Y solamente porque se me acaba el tiempo, finalizar con el asunto de el plan. Iturbide comprende que así como el 1 de enero de 1820 Riego llenó de proclamas a la península, digámoslo así, Iturbide tiene que tener un proyecto bastante eh, concienzudo, digamos, ¿no? Y bastante pensado. El plan de Iguala o el plan de independencia de la América Septentrional, como es que se llama, va a ser un plan que Iturbide circule entre su círculo más allegado y entre los futuros colaboradores del pronunciamiento, los cuales estarán de acuerdo, verterán ideas y finalmente llegarán a una misma idea sobre lo que se tiene que hacer en el virreinato de Nueva España. Y esto es uno de los elementos que yo veo claramente que Iturbide retoma del movimiento rieguista. El cabildeo con autoridades civiles y políticas y con comandantes. Va a hacer un levantamiento de los que puedan estar con él al momento de proclamar
la independencia y va a saber con quiénes no va a contar. Ya en el momento en el que se lleva a cabo este pronunciamiento y comienza la revolución trigarante del movimiento de las tres garantías, religión, independencia y unión, los núcleos estratégicos, así como nuevamente La Coruña y Barcelona y Cádiz mismo, siendo uno de los puntos claves a tomar, acá en México será Guanajuato, Valladolid de Michoacán y otros puntos en los cuales Iturbide sabe que tiene que concentrar su atención, pero sobre todo las tropas que tiene comprometidas. Y finalmente el binomio de rey y constitución. Sabemos que el movimiento reiguista va a tener al rey, si bien le va a condicionar sus prerrogativas, pero va a tendrá al rey como figura de referencia, pero también con la Constitución, es decir, un rey constitucional, un monarca constitucional. En el caso mexicano no puede ser más obvio y más claro en el sentido de que el plan de Iguala llamará a Fernando VII mismo a gobernar el virreinato, ahora convertido en imperio mexicano, para finalmente establecer la constitución. Es decir, Iturbide toma el modelo y lo quiere aplicar casi a rajatabla para el caso del Imperio Mexicano que surge en 1821. Si me permite este aparato llegar a las consideraciones, bueno, solamente hablar de el sentido en el cual el mundo militar de la monarquía a partir de 1814 se vuelve a reconfigurar, ¿no? Ahora ya no de una manera fidelista, sino a partir de un comienzo a discutir sobre, aquí está ya, sobre las prerrogativas que va a tener el rey, ¿no? Se le empieza a cuestionar, se le empieza a dar, ojalá, se le comienza a dar palo, digamos, de muchas formas, pero también el cómo, a partir de eso, de lo que sucede en la península, en los reinos americanos, comenzará a, digamos, desvirtuarse en muchos sentidos lo que la autoridad máxima va a significar. Ahora los militares se le pueden poner al tú por tú a la autoridad máxima del rey. Y con eso concluiría agradeciendo nuevamente el espacio y el tiempo. Muchísimas gracias.